Bonita y bendecida tarde, chicos. Bien, a partir de hoy vamos a empezar a ver temas importantes acerca del derecho constitucional, donde vamos a conocer, pues, la Carta Magna, la ley fundamental de la República y cómo fue que la historia es el primer tema. Es decir, cómo se fue basando México para poder hacer sus primeras constituciones y cómo desde la Nueva España ya se venían pues realizando trabajos relativos a las leyes y todo esto se va convirtiendo en la Constitución. Viene luego la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de varios países de América Latina como Perú, Chile, etcétera, y la nuestra que también es pero que muy interesante. Entonces vamos a conocerla. Ustedes saben que la Constitución es la ley fundamental en base a la cual pues se derivan todas las demás leyes de ella para poder aplicarse el derecho y la criminología pues tiene que basarse en las leyes que existen en el país. Y por supuesto, una de sus bases fundamentales es la Constitución de México. Bien, entonces vamos a continuar pues, viendo temas acerca de la historia del derecho constitucional en México. En varios temas vamos a ver por partes los cambios que dio la Constitución mexicana en los tiempos, bien, es decir, en los diferentes tiempos de respecto a los años, a las décadas pasadas. Luego, la revisión de los diversos textos constitucionales, entre ellos las leyes, los estatutos y reglamentos que ha tenido México a lo largo del siglo XIX y hasta la Constitución de 1917, se destaca la evolución de las garantías constitucionales y la definición y organización de la forma de gobierno. Es decir, todo esto es lo que vamos a empezar a conocer a partir de hoy. La constitución política de la monarquía española fue la primera que prevaleció en la zona de la Nueva España, donde estaba pues México, Nueva Galicia, todas esas zonas. Bueno, Nueva Galicia es acá donde estamos nosotros, ustedes lo saben. Entonces, para mantener la unidad del imperio español ante la invasión del ejército francés de Napoleón Bonaparte, tras la crisis de la monarquía española, los representantes locales formaron juntas de gobierno que asumieron el ejercicio de la soberanía y organizaron la resistencia contra el invasor. Bien, fíjense que está relacionado con la Revolución Mexicana también, como verán. Reunidos en una Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que fue reconocida como la máxima autoridad, se convocó a diputados de todos los territorios del imperio, el imperio español, ¿no? Bajo el principio de que los dominios americanos no eran colonias, sino parte de la monarquía. Ya ustedes saben que el rey de España pues quería tener bajo su dominio como colonias, como parte de su reinado, no aparte todas las zonas que habían conquistado. Bueno, conquistados entre comillas, porque ellos lo que hubo fue un encuentro entre culturas y compartir culturas. Claro que ellos impusieron la de ellos de una manera arbitraria, acabando con todo, con la mayoría de los indios de nuestras tierras. Bien, los representantes de todas las partes del imperio español, pues se reunieron en el puerto de Cádiz en septiembre de 1810. Recuerden que ahí mismo está, pues, la Revolución Mexicana. E iniciaron las sesiones que culminarían con la promulgación de una constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. A la Constitución de Cádiz le llamaron la Pepa. Fíjense, la Constitución española que se hace en Cádiz le llaman la Pepa en 1810 para coincidir con el día de San José, Pepa, 19 de marzo de 1812. Fueron 21
21 los representantes participantes de la Nueva España en aquella conformación de una primera constitución en 1810. Entre ellos fue José Miguel Ramos Arizpe, que luego participaría como constituyente de 1824. Ahí ven una imagen de la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Bueno, el nombre oficial de esta constitución fue Constitución Política de la Monarquía Española y era la que se empieza a aplicar en México por primera instancia. El organismo redactor era las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, que se reunieron, como vieron, en Cádiz. Su publicación en el Virreinato de la Nueva España el 30 de septiembre de 1812. Contenido. ¿Cómo estaba conformada esta Constitución de Cádiz? Pues tenía 384 artículos agrupados en 10 títulos. La vigencia, parcialmente entre 1812 y 1814 y de 1820 a 1824, en el Virreinato de la Nueva España y el México independiente. Ya en ese momento, pues había independencia en México porque había sucedido la Revolución Mexicana, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran los principios constitucionales que se empiezan a aplicar? La nación española es la unión de todos los españoles de Europa y América. Eso decía el artículo número 1 de la Constitución de Cádiz. La soberanía reside esencialmente en la nación, que tiene el derecho exclusivo de establecer sus leyes fundamentales. También se refiere al artículo 1 escrito en aquella ocasión. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Eso está escrito en el artículo número 2. En el 4 dice que los derechos de la nación que la nación está obligada a conservar y proteger mediante las leyes son la libertad civil, la propiedad y otros derechos legítimos de todos los individuos que la componen, es decir, todo el imperio español. La religión de la nación española que se define en esa constitución es la católica y no se tolerará el ejercicio de otra. Fíjense que aquí en esta constitución prohíben todo tipo de religiones, solo aceptan la española, es decir, la católica. Aquí fue igual, se aplicaba en un principio, ya después hubo tolerancia religiosa y se empezaron a modificar estos estatutos, ya veremos. La división de poderes, es decir, ya esa constitución de Cádiz pues era muy revolucionaria y traía esa división de poderes, donde ustedes saben que aquí está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Igualmente era en aquella época en esa constitución española. Es decir, el ejecutivo era el rey, el legislativo el rey y las cortes, es decir, los que creaban las leyes eran el rey y las cortes. Y la parte judicial, pues había tribunales que llevaban a ejecución el cumplimiento de las leyes. Luego, también decía en esa constitución como principio que la definición de ciudadano, sus derechos y obligaciones estaban muy claros en ella. Claro, a su manera y en su tiempo. Esta constitución incluyó principios liberales y democráticos, atacó al absolutismo y estuvo inspirada básicamente en la tradición jurídico-política española. Su promulgación en la Nueva España aceleró la desaparición de las estructuras políticas y sociales del antiguo régimen. Constitución de Apaxingán. Bueno, ya después de esa, pues en México se empieza a crear una primera constitución. Viene la Constitución de Apaxingán, donde su promulgación, bueno,
A los pocos meses y como resultado de la campaña militar sostenida entre el ejército insurgente y el realista, el Congreso mudó la sede a Apaxingán, un apartado pueblo de Michoacán. Así, en octubre de 1814, los representantes de la insurgencia promulgaron la Constitución de Apaxingán como Constitución de México. Fíjense, interesante, ¿no? Ya empiezan a crear sus propias leyes. Las personas que habían hecho aquella revolución, que estaban revolucionando el mundo en América, sobre todo en nuestro territorio. La promulgación se hace, es decir, se empieza a comentar y hablar y se da a conocer a los pocos meses, como resultado de la campaña militar sostenida entre el ejército insurgente y el realista. El Congreso muda esa sede a Apaxingán, en ese apartado pueblo. En octubre de 1814, los representantes de la insurgencia promulgan la Constitución de Apaxingán. La hacen conocer. ¿Cuál era el nombre oficial de esa Constitución? Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. El territorio mexicano de América declaraba su libertad. Organismo redactor, pues el Supremo Congreso Nacional existente en ese momento. El periodo de sesiones, septiembre de 1813 a octubre de 1814. Es decir, esa primera constitución de Apaxingán es la que se establece y su periodo de sesiones era ese primer año de 1813, en septiembre hasta octubre del 14. Se publica el 22 de octubre de 1814. Contenía 242 artículos agrupados en 2 títulos. ¿Cuál era su vigencia? Tenía vigencia en los territorios dominados por la insurgencia entre 1814 y 1821. ¿Cuál era la forma de gobierno que se promulgaba y se ejercería en base a esa Constitución? La República Representativa Democrática de México. Principios constitucionales de esa Constitución de Apaxingán. La religión católica apostólica romana es la única que se debe profesar en el Estado. Las demás quedaban prohibidas. Eso lo comentaba en el artículo 1 de la Constitución de Apaxingán. La soberanía radica en la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad. Perdón. Y esto está en el artículo 2. Ahora, en el artículo 5 se puede leer que será imprescriptible, inajenable e indivisible y residirá originalmente en el pueblo. Su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos. Es decir, era representativa porque igual que ahora, pues hay diputados que representan a diferentes partes del pueblo. Así, el gobierno se instituye para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad. Estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, a alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Fíjense qué interesante, ¿no? Hoy día, pues, ven en México como hay ese grave problema que, bueno, ya está constituido de nuevo, pero el Poder Judicial, pues, no permitía que se hicieran cambios y se mantenían enajenados ahí muchísimos años. Ya están saliendo y está cambiando eso también en México. Pero fíjense lo que decía aquí en esta constitución primera que se hace en Apaxingán.
donde se dice que el poder es del pueblo. Es el pueblo el que modifica, el que elimina, el que altera, según convenga, cuando su felicidad lo requiera. Interesante y bonito. Estaba muy bien redactado eso. Advertía que la felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos. Es decir, los gobiernos tienen que hacer prevalecer la Constitución y que se cumplan los derechos. Entonces, y el único fin de las asociaciones políticas sería esa felicidad del pueblo y cada uno de los ciudadanos, que lo deben gozar en igualdad, seguridad, propiedad y libertad, en el goce de todos esos derechos. Ahora, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se fijarán límites a los poderes y las responsabilidades de los funcionarios públicos. División de poderes. Venía en la Pax Singam, pues el ejecutivo era el presidente y el vicepresidente. ¿Recuerdan la de Cádiz? Era el rey y luego en los legislativos, aquí es el Congreso, allá era el rey y los cortesanos. Y judicial es el supremo tribunal que se debe establecer en el país. Eso es en la de Apaxingán. Vean las diferencias, es importante ir notándolas. Ahora, llega el momento en que ocurre los inicios del México independiente entre 1821 y 1823. ¿Qué ocurre? Hay cambios constitucionales, hay reformas. ¿Qué habrá? Veamos. La guerra de independencia finalizó formalmente a principios de 1821 con la firma del Plan de Iguala. Este fue un acuerdo entre una facción de insurgentes y otra de militares del ejército español, que proponía el establecimiento de un gobierno monárquico moderado con autonomía de España. No obstante, se ofrecería la corona a un miembro de la Casa Imperial. En agosto del mismo año, el plan fue ratificado con los tratados de Córdoba, firmados entre el enviado español Juan O'Donoghue y el jefe del ejército Agustín de Iturbide, conocido por ustedes, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con esos tratados, se integró una junta provisional gubernativa que inició sus sesiones el 22 de septiembre de 1821. Esta promulgó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, en la que la nación mexicana se declaraba soberana e independiente de España. ¿Ven? Era una declaratoria de independencia esta Constitución, ya terminada la Revolución Mexicana en 1821. La Junta nombró una regencia para organizar las labores del gobierno. La Junta elaboró igualmente unas bases constitucionales encaminadas a redactar la Constitución del nuevo Imperio Mexicano, ya separándonos totalmente del Imperio Español. En España, sin embargo, Fernando VII desconoció los tratados de Córdoba y la independencia de la Nueva España, por lo que la propuesta de ofrecer la corona del Imperio Mexicano a algún miembro de la familia real resultó inviable. ¿Por qué? Porque no había un acuerdo con el rey Fernando VII. El 24 de febrero de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente en el Templo de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, sede del Museo de las Constituciones hoy día, e inició sesiones para organizar la forma de gobierno. Y el 18 de mayo siguiente, Agustín de Iturbide fue nombrado emperador en México. Al poco tiempo, sin embargo,
se dio un enfrentamiento que llevó a la disolución del Congreso Constituyente en octubre. Sabemos las desavenencias que habían entre los líderes revolucionarios. Para suplirlo, el emperador Agustín I nombró una Junta Nacional Instituyente que elaboró un proyecto de reglamento político del gobierno del Imperio Mexicano, el naciente Imperio Mexicano. Bueno, como país libre, ¿no? Si bien este proyecto no fue publicado, sabemos que incluía principios como los siguientes. Abolió la Constitución de Cádiz, es decir, que no era aplicable acá en el Imperio Mexicano. La intolerancia religiosa contra toda fe que no fuera católica cristiana. División de poderes, es decir, se promulgaba la división de poderes donde el poder ejecutivo lo iba a desempeñar el emperador. El legislativo, la Junta Nacional Instituyente, y el judicial, los tribunales. Parecido, por cierto, ¿verdad? Bueno, esto no cambia mucho a través de la historia. También incluía declaraciones como, decía ese proyecto, ¿no? La nación mexicana es libre, independiente y soberana, en su artículo 5. Y en el artículo 9 rezaba, el gobierno tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantizando los derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos. Ya les decía, esto viene contemplado en ese proyecto en el artículo 9. Bien, hasta aquí este tema. Les dejo algunos videos. Fíjense que esta es la primera parte de la historia de las constituciones en México. Vamos a ver el resto en temas subsiguientes. La historia del constitucionalismo mexicano final la van a ver ahí en un video. Van a ver cuántas constituciones ha tenido México. Esos dos videos se los dejo como temas adicionales para que puedan pues aprender un poco más de lo que hemos visto. Y les dejo también pues un link donde pueden nutrirse de más información que es de la UNAM en México. Bien, les deseo que les haya gustado, que vayan aprendiendo algo de cómo se fue haciendo el proceso constituyente mexicano y nos vemos en un próximo tema. Hasta pronto.